Soy Hugo Moldis Mercado, boliviano, pero sobre todas las cosas me considero un revolucionario y latinoamericano que quiere una sociedad distinta. Hola, soy Beatriz. Quisiera saber por qué ustedes han hecho una asamblea constituyente en Bolivia. A ver, hay razones de corto plazo y otras más bien de mediano y de largo plazo. En el largo plazo hay una tarea de descolonización inconclusa, porque si bien es cierto hay una fundación de la República en 1825, al mismo tiempo el colonialismo interno, como se vino a llamar después, terminó dictaminando, siguiendo el ritmo del comportamiento de la caricatura republicana, ¿no? En Bolivia la República fue una caricatura. Desde la fundación de la República hasta el año 2006, cuando entra Evo Morales al gobierno, pasaron más de 180 años en los cuales las crisis de Estado terminaron siendo resueltas desde el punto de vista de las clases dominantes. Por primera vez en nuestra historia, la cuarta crisis estatal, que en mi juicio es la más profunda, que tiene que ver con el fracaso del neoliberalismo, es resuelta desde la perspectiva popular. Y esa crisis no podía ser resuelta sino poniendo en entredicho todo el andamiaje, todo el edificio social y político que habían construido las clases dominantes desde 1825. Es la primera vez en que los de abajo constituyen mayoría social, mayoría política y luego mayoría electoral. ¿Cómo tenía que traducirse eso? No solamente ganando elecciones, sino siendo poder antes de ser gobierno. Es insuficiente ganar elecciones, lo que había que es transformar el Estado. Y para transformar el Estado había por la vía clásica de las revoluciones clásicas, que son las vías armadas, o por la vía de las asambleas nacionales constituyentes. Para llevar adelante la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, hay un requisito previo, es el dar inicio a un proceso constituyente. No es lo mismo proceso constituyente que Asamblea Nacional Constituyente. El proceso constituyente modifica las relaciones de poder. La Asamblea Constituyente aprueba una nueva constitución. Una nueva constitución no cambia la realidad del país. Una nueva constitución simplemente consagra lo que ya se ha ido cambiando desde abajo. Y eso significa proceso constituyente, que es lo que en Bolivia, reitero, empezó el año 2000 y tuvo su desenlace el año 2009, con un pueblo más bien, que era poder, pero al mismo tiempo era gobierno. Y era gobierno y al mismo tiempo era poder. Eso terminó construyendo una relación de fuerzas favorable a uno de los cambios históricos más profundos de la historia boliviana. Mi nombre es Sol y tengo una pregunta. ¿Por qué en Bolivia hay un Estado plurinacional y no una república como en el caso de Perú? Hay un Estado plurinacional porque previamente hay una larga lucha para que se reconozca una Bolivia no como una sociedad homogénea, uniforme, sino más bien como una sociedad plurinacional. El año 1994, el neoliberalismo llevó adelante una reforma constitucional por la cual se dijo Bolivia es multiétnica y multicultural. Aparentemente el tema del colonialismo interno había sido resuelto de esa manera. Eso implicaba, sin embargo, seguir reconociendo que por encima de quechuas, aymaras, guaraníes, 36 de pueblos y naciones originarias en Bolivia, por encima de ellos había un elemento ordenador predominante y principal, que era la existencia de la nación boliviana. Entonces, la principal bandera que lleva adelante en los movimientos sociales, los pueblos indígenas, los movimientos originarios en Bolivia, es que esa Asamblea Nacional Constituyente tenía varios mandatos. El primero era devolver los recursos naturales al control del Estado. Segundo, reconocer de que los pueblos indígenas, aymaras, quechuas y otras 36
naciones no eran etnias, sino precisamente más bien naciones, portadoras de determinadas concepciones de la política, de la economía, de la cultura, de la religión, y hasta de su sentido emancipador. Entonces, bueno, había que construir un Estado que sea capaz de integrar y de representar a todos los que vivían en Bolivia, desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste. Hola, soy Marta y quisiera saber por qué en Bolivia nacionalizaron el gas y los hidrocarburos. El desarrollo de la conciencia nacional en Bolivia está vinculada al papel y al destino de los recursos naturales. No son dos cosas separadas. En la medida en que los recursos naturales están en manos del gran capital, de las grandes empresas transnacionales, lo que está reflejando es un retraso o al menos una neutralización del desarrollo de la conciencia nacional. Por el contrario, cuando los recursos naturales están en manos del Estado, está reflejando un nivel de desarrollo de la conciencia nacional, de organización de la conciencia nacional, también distinto a la del pasado. El capitalismo en Bolivia se desarrolló sobre la base de una economía de enclave que ha apostado principalmente a los recursos naturales, antes de la plata, luego del estaño, posteriormente del gas, ¿sí? Dejando prácticamente el resto del país librado a su propia suerte, podríamos decir eso. Por eso es un estado aparente. Entonces, como había que parar eso, como eso no daba resultado, porque tenías una población que cada vez era más pobre, extrema pobreza, pobreza moderada, esa realidad tuvo que ser transformada por otra en la que el pueblo se convirtiera no solamente en términos políticos en el sujeto de su propia historia, sino que ese sujeto de su propia historia tuviera la capacidad al mismo tiempo de recuperar los recursos naturales para sí mismos, generar excedentes y esa generación de excedentes ponerlos en beneficio de la inmensa mayoría de la población. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mar y tengo una pregunta, ¿cómo conciben la integración regional? La integración regional es clave para Bolivia. Es más, yo diría, a manera de hipótesis, que la construcción de un mundo multipolar como el que aspiramos todos no será posible si América Latina no habla. Puede haber una declinación de la hegemonía norteamericana, de la unipolaridad, cada vez más evidente. Puede emerger, como lo está haciendo China, Rusia. Podemos tener toda esa realidad que hoy, de una y otra manera, está en juego en el este de Europa a partir del conflicto militar ruso y Ucrania. Pero América Latina solo podrá jugar un papel en el nuevo orden mundial en la medida en que no actúe aisladamente, sino en la medida que América Latina pueda tener un espacio de articulación y de integración política, comercial, cultural, en realidad, la más amplia integración. ¿Eso es posible con la OEA? Eso no es posible con la OEA. Eso es posible hacerlo con la CELAC, porque hay que encontrar alguna forma institucional. Ojalá podamos reflotar la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur. Se trata, por lo tanto, de un doble tipo de articulación. Más bien, un cambio dentro de las configuraciones nacionales restringidas, estoy hablando de los estados, pero al mismo tiempo su articulación con configuraciones estatales supranacionales. Ahora, esa integración y esa unidad también deben traducir lo plurinacional, la América plurinacional, la América Latina y el Caribe plurinacional, la América Latina y el Caribe intercultural, la América Latina y el Caribe despatriarcalizado, la América Latina y el Caribe descolonizado.